¿No les ha pasado que nosotros siempre tenemos en mente a la selección italiana en un poste muy arriba, que es de las mejores selecciones del mundo? 4 copas mundiales, 2 Eurocopas y un prestigio que nadie se lo puede quitar. Buenos jugadores, Pirlo, Baggio, Cannavaro, Maldini, Baresi, los mejores jugadores del mundo. Pero, ¿qué ha pasado estos últimos años? Hoy vamos a reaccionar a un video con, obviamente, la casaca de Italia que va a ser para este mundial, pero quedaron eliminados. Mírala. Ahí la muestro bien. La casaca de Italia. Y vamos a ver el declive de la selección italiana después de ganar su último mundial en 2006. Vamos a ver ahora la maldición de Italia. Vamos a ver este video. Y esto no es ninguna exageración. Il ritiro della patente completa per quello che ha fatto. Lo so. Il ritiro della patente. Porque desde 2006, Italia no solo dejó de dominar el mundo, sino que desapareció de él. ¿Ves? Y es que Italia, me refiero a la liga italiana, también desapareció me refiero a todos los casos que hubo de pago de arbitraje supuestamente, y muchas estrellas del fútbol italiano se fueron, hasta la Juventus descendió a segunda división. Muchos jugadores importantes se fueron del fútbol italiano por todo el problema que estaba pasando con la Serie A. 3 mundiales consecutivos fuera, 16 años sin pisar la élite. Y los últimos octavos de final que jugaron fue en 2006, porque en 2010 quedaron eliminados de fase de grupos, en 2014 también quedaron eliminados de fase de grupos, y en 2010 le tocó un grupo súper fácil. En 2010 tal vez está un poco más complicado porque le tocó con Uruguay, Inglaterra y y creo que con Costa de Marfil. Y todo apunta al mismo momento. Una final, un escándalo de corrupción y una imagen que quedó grabada para siempre. El cabezazo de Zidane Materazzi. Ese día, Italia tocó el cielo, pero también firmó su condena. Hoy en Memorias del Fútbol te hablamos de la muerte del fútbol italiano y una maldición que todavía persigue a la Azzurra. Es verdad, me refiero después de ese mundial, todo empezó a caer en Italia, la Serie A, como les dije, y todo. En el año 2006 Italia estaba en la cima del mundo. Eran los maestros de la defensa, los dueños del orden. Además me refiero al Mundial de Italia, fue de abajo para arriba. Eliminaron a la Alemania con un golazo de Grosso y todo. Táctico y los poseedores de una identidad tan fuerte que definió a toda una generación. Y es que no solo ganaban, competían siempre y eran la nación europea con más copas del mundo. Pero hoy esa misma selección tetracampeona del mundo ha consumado el mayor fracaso de su historia. Y es que por tercera vez consecutiva... Es que es duro porque me refiero, bueno, no quiero spoilear, pero en Rusia quedaron eliminados por Suecia. En 2022 venían de ganar la Eurocopa del 2021 que se jugó en 2020, pero por COVID la jugaron en 2021 y los eliminó Macedonia del Norte. Y este año los elimina Bosnia. Rusia es más entendible, pero es que Qatar y este mundial estuvo difícil. La Azzurra verá el mundial por televisión. Por tercera vez. Ese dato ya no es una simple crisis, es una hecatombe histórica. Obvio, es la selección, una de las más grandes. Que durará al menos 16 años sin participar en la cita más importante del planeta y 24 sin jugar una eliminatoria mundial. Ven, 24. Les digo una cosa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto le quita grandeza a Italia o la historia no se borra por 16 años sin jugar un mundial? Mundialista. Pero ¿cómo pudo este imperio del fútbol caer de forma tan estrepitosa? ¿Verdad? ¿Qué le pasó al país que exportaba los mejores defensas del mundo? Nesta, Maldini, Cannavaro, Baresi, Grosso, Zambrotta, tenían una defensa increíble. Pero para entender la caída, primero debemos recordar la magnitud de su gloria. Y es que en el Mundial de 2006, Italia alcanzó la cima y presumió de sus virtudes. Fabio Cannavaro era un muro que le valdría... Es que Cannavaro, Balón de Oro además de todo.
para ganar el Balón de Oro, y Buffon parecía imbatible, ya que Buffon, el mejor portero de esa época, era una locura. Tapaba. solo encajó 2 goles en todo el torneo, ¿Ven? uno en propia meta y otro de penalti. Gilardino, Totti o Del Piero ponían la magia en el ataque, y Andrea Pirlo manejaba el metrónomo de un equipo que parecía perfecto. En ese momento, nadie imaginaba que aquella final frente a Francia sigue siendo hoy en día La última. el último partido de Italia En una eliminatoria. Eso era lo que les decía, en 2010 no pasan de fase de grupos y tampoco en 2014. de la Copa del Mundo. Después del ser campeones del mundo. Y es que mientras el país celebraba en las calles, los cimientos del calcio ya se estaban pudriendo. Semanas antes del Mundial, estalló el escándalo del Calciopoli, una red de corrupción. La red de corrupción de la Juventus que le pagaba a los árbitros, le pagaba a la Federación de los Arbitrajes para que ellos pudieran escoger el árbitro que quería que les pitaran. Digamos, era trampa, porque los que hacían era pagarles a los árbitros que querían que les pitaran. Amaños y favores arbitrales que acabó con la Juventus en segunda y con varios clubes italianos sancionados. Ajá. Italia ganó el Mundial en el césped, pero el sistema había colapsado. Los patrocinadores perdieron la confianza a los dirigentes. Obvio, la serie desde ahí tuvo la mayor caída, porque pues ya venía cayendo después de los 90, pero me refiero con la Calciopoli, fue el estallido de toda la decepción de Italia actualmente. Los fans en su fe en el fútbol. ¡È una vergogna! ¡È una vergogna! Y la Serie A comenzó a perder su estatus como la mejor liga del mundo. Aquel mundial fue el pic del fútbol italiano, pero también fue el inicio del fin. Sí, obvio, me refiero, es que la Serie A yo siento que cayó desde ahí, porque es que después en esta época moderna la Juventus no cayó, pero cuando cayó la Juventus ahí se dio el declive de la Serie A. 4 años después, en Sudáfrica 2010, Italia llegaba defendiendo su corona, pero algo se sentía Le tocó un grupo fácil. El equipo estaba lento, era muy predecible y estaba envejeciendo. Gattuso y Buffon ya no eran los de antes, y la selección italiana comenzó el mundial empatando con Paraguay. Es que me refiero con Paraguay, era entendible, le tocó con Nueva Zelanda y creo que le tocó con un equipo africano, no me acuerdo, Senegal, algo así. Última hora. En la segunda jornada volvieron a empatar Nueva Zelanda, de forma humillante frente a Nueva Zelanda, una de las cenicientas del torneo. Y con Suecia, creo. Pero pese a su mal inicio, una victoria con Eslovaquia le... Eslovaquia, eso, pero bro, me refiero, el grupo era fácil. Si se dan cuenta, el grupo sí era fácil para lo que podía hacer. Estaba el liderato de grupo. Sin embargo, lejos de conseguir la victoria, encajaron otra sonrojante derrota por 3-2 y quedaron últimos de grupo. Algunos lo achacaron a la clásica maldición del campeón, pero el problema de Italia era mucho más profundo. Se fue Marcello Lippi y llegó Cesare Prandelli, que logró llegar. Y es que después llegó Balotelli, Immobile, Bonucci, Chiellini, era buen equipo, y pecho friaron 2014 también. A Brasil 2014 con nuevas ilusiones. Italia había sido finalista de la Eurocopa y todo, donde cayó goleada por España. Quizá ya no era aquella Italia rocosa que conocíamos, pero competía y transmitía un respeto que todavía se añora. Ese era el grupo que yo les decía, les tocó con Uruguay, Inglaterra, Costa Rica, Italia. En ese grupo le ganaron a Inglaterra, perdieron contra Uruguay. No, mentiras, le ganaron a Inglaterra, empataron contra Uruguay y Costa Rica les ganó. Turra comenzó ganando por 2-1 a Inglaterra, en la que todavía es su última victoria en las Copas del Mundo. Pero aquel triunfo con los goles de Marchisio y Balotelli fue un auténtico espejismo. En la segunda jornada cayó frente a Costa Rica con el gol de Brian Ruiz. Y de nuevo se jugaría todo a una carta. Y empataron. Uruguay era un rival muy incómodo, pero el empate a 0 le bastaba.
Buffon sostuvo las llegadas charrúas hasta que Suárez mordió a Chiellini. Creo que empataron, creo. Pues por ahora Inglaterra le ganaron a Costa Rica. ¿En ese empataron o perdieron? No me acuerdo. La definitiva. Italia quedaba eliminada en la fase de grupos por segundo mundial consecutivo. Mira, el grupo quedó. Y pensar que esa fue su última Copa del Mundo. Acababa de jugar su última Copa del Mundo. Y es que lo que era una mala racha se convirtió en una crisis sistémica. En 2018, bajo el mando de Gianpiero Ventura, ocurrió lo impensable. Se fue un par de repechaje. Italia comenzó su decadencia en la fase de clasificación. Y obvio porque se fue un par de repechaje. Ellos no les fue bien y quedaron segundas del grupo de España, quedó primera y se enfrentaron a Suecia en el repechaje y perdieron. Rumbo al Mundial de Rusia, donde tras quedar por detrás de España, se vio obligado a jugar una repesca contra Suecia. Y quedaron eliminados. Los nórdicos se impusieron por la mínima en Solna e Italia fue incapaz de marcar un solo gol en 180 minutos. ¿Ven? El 0-0 final hacía que Gianluigi Buffon se quedase sin jugar su sexta Copa del Mundo. Puede haber sido uno de los únicos jugadores que jugaban 6 mundiales, porque Buffon jugó 2002, 2006, 2010, 2014. Creo que jugó 2018 jugaba y no sé si jugó 98. Y se despidiese como internacional en medio de la tragedia. Era la primera ausencia mundialista de Italia en todos los desde tiempos. 1958. No, perdón. Es que mira, me refiero, tenían a Buffon en la portería, tenían a Chiellini, Bonucci, Immobile, Insigne, tenían buenos jugadores, no era una mala selección. El fútbol tiene giros inesperados y después de aquel desastre, la churra de Roberto Mancini pareció resurgir de sus cenizas. De hecho, dato curioso, creo que Italia en esa época tuvo un récord de partidos invictos, tuvo 43 partidos invictos, porque después del Mundial de 2018 no perdieron un solo partido hasta contra Macedonia del Norte. Tenían 43 partidos invictos, si quieren busquen en Google, pero creo que sí. Nadie contaba con los italianos para la Eurocopa 2021, pero con un equipo trabajado, pinceladas de talento y algo de fortuna, se presentaron en la final y ganaron a Inglaterra en Wembley. Y no eran favoritos para nada, no eran nada favoritos. Tras aquella tanda de penaltis, la pesadilla mundialista parecía ser cosa del pasado. Italia ganaba un nuevo título tras 15 años de espera y el futuro se veía con más optimismo. No obstante, aquel éxito fue un oasis en medio del desierto y un espejismo que escondió los problemas estructurales del fútbol italiano. Obvio, porque como después del 2020 empezó a caer la Juventus y la Serie A empezó a caer muchísimo más. Y es que meses después, la realidad golpeó con más fuerza. La vigente campeona de Europa tenía el billete mundialista en su mano, pero fallaron 2 penaltis decisivos en la fase de grupos contra Suiza y cayeron a un repechaje diabólico que les conducía a jugarse una plaza con Portugal. Porque es que sí, además les tocó con Macedonia del Norte. Esta vez en 2 llaves a partido único. Sí, mira, me refiero, ahí Portugal le ganó a Turquía y después Portugal se enfrentó a Macedonia del Norte y clasificó. Pero igualmente, si Italia le hubiera ganado a Macedonia del Norte, no sabemos cómo hubiera sido el resultado contra Portugal. Pero el final fue aún más dramático. En semifinales se cruzaron con Macedonia del Norte, en una eliminatoria en casa que parecía sencilla. Sin embargo, el gol italiano no llegaba, y en el minuto 92, Aleksandar Trajkovski marcó con un al último minuto, y también al último minuto este año también pasó. Disparo lejano que silenció el estadio de Palermo. Aquella eliminación fue un golpe devastador para la tetracampeona del mundo, que se quedaba Y es que perder al minuto 92 durísimo. fuera de su segundo mundial consecutivo. La crisis del fútbol italiano ya era histórica.
Tras la salida de Roberto Mancini, Además, y ahí fue cuando perdieron el invicto que les digo. Y también piénsenlo, que me refiero ya a los jugadores de esa generación se están poniendo viejos, porque Chiellini, Bonucci, todos ya se están envejeciendo. Luciano Spalletti asumió el mando con la misión de defender el título europeo en 2024. Sin embargo, la participación de Italia en la Euro volvió a ser Cayeron como en octavos. decepcionante. La Azzurra logró vencer a Albania remontando y con mucho sufrimiento. Fue aplastada por el juego de España en la segunda jornada y rescató un agónico empate ante Croacia que le dio el pase a octavos gracias al gol de Zakanji en el minuto 98. ¡Qué golazo! En octavos de final, Suiza les dio un paño de realidad. Ven, cayeron en octavos. Fue un 2-0 donde Italia parecía una selección dócil, aburrida y asustada. Y la prensa italiana fue implacable. De hecho, Donnarumma evitó una goleada mayor, siendo el único Donnarumma no ha jugado un solo mundial y qué portero. jugador que estuvo a la altura de la bandera. El equipo carecía de ideas y sobre todo de talento individual. Ya nada quedaba de aquella Italia que infundía respeto a sus rivales. Gennaro Gattuso Y después llegó Gattuso, pero es que Italia era un meme andante. fue el bombero elegido para rescatar a la selección tras una fase de grupos al Mundial 2026 que comenzó de la peor manera posible. Les metieron una goleada a Haaland. Italia se llevó un duro correctivo en Oslo y la Noruega de Erling Haaland vapuleó a los italianos con un rotundo 3-0 en casa. Italia volvía a estar contra las cuerdas para sacar su billete al Mundial. Sin embargo, la Azzurra cumplió con su trabajo ganando todos los partidos, pero Noruega estuvo intratable y se presentó al partido de vuelta con 3 puntos de ventaja. Sí, es que Noruega con Haaland en esa arrasó y a Italia ahí le metieron 2-1, creo. Italia necesitaba golear a los nórdicos por un escandaloso marcador de 9-0, pero más allá del resultado, era una buena oportunidad para medirse ante un gran enemigo. Sin embargo, el resultado fue desalentador. Noruega, ausente en los mundiales desde 1998, volvió a avergonzar a los tifosi con una 4-1, goleada uy. histórica. 4-1, yo dije que 2-1. 4-1 y... Pues no, los golearon en los dos La partidos. Azzurra perdía por 1-4 en San Siro. Y de nuevo se veía sentenciada a jugarse su presencia en la Copa del Mundo en una repesca diabólica. El sorteo le emparejó en una eliminatoria con Le Irlanda tocaba del Norte, fácil. Le tocaba con Irlanda del Norte y Bosnia. Todo pintaba que Italia iba a pasar, pero no pasó. a la que superó por 2-0 en Bérgamo. Pero la verdadera final por estar en el Mundial 2026 se jugaba en Bosnia. Desde la grada, Di Marco y Vicario celebraban el pase de los balcánicos Eso es verdad, les tomaron una foto que están celebrando que Bosnia, porque Gales supuestamente era más difícil para ellos. Karma. frente a País de Gales, pero todavía no sabían lo ¿Ven? que los bosnios les tenían preparado. El modesto estadio de Zenica resultó ser una trampa perfecta para la 4 veces campeona del mundo, que padeció el mal estado del césped y el cercano aliento de la afición rival. Sin embargo, el partido comenzó mejor que nunca. Moise Kean Hoy ha sido un error y metieron gol. Los empataron a los últimos segundos y perdieron en penaltis. adelantó a Italia tras un error del portero bosnio, e Italia se acercaba a la Copa del Mundo. Pero la tragedia italiana siempre tiene un culpable, y en el minuto 40, Alessandro Bastoni cometió una inoportuna entrada que le costó la tarjeta roja. Si no hacía eso, ¿será que pasaba? Es que no sé. Italia se quedaba con 10 hombres para el resto del juego, y el pánico se apoderó entonces de los jugadores italianos. Los de Gattuso trataron de aguantar la ventaja durante el resto del encuentro, pero Bosnia se dio la portería italiana hasta que encontró el empate a 10 minutos del final. El gol de Tabakovic llevaba al partido una prórroga de resistencia agónica,
y el billete mundialista se tuvo que decidir en una En penaltis y los cobraron súper mal. dramática tanda de penaltis. Una vez más, la presión pudo con los lanzadores italianos, que fallaron 2 de sus 3 disparos y por tercera vez consecutiva se quedaban fuera del mundial. Que tenían una presión, es que la presión debe ser muy dura. Italia no estará en Norteamérica, pero este declive tan acentuado no puede resumirse en un simple traspiés, la mala suerte o las malas decisiones de un árbitro. Y es que esta selección italiana ha muerto ya de todas las formas posibles. A doble vuelta, a partido único. Así me refiero a Italia, ya no tiene arreglo. Toca esperar al próximo mundial. Yo confío en Italia para el próximo mundial. Y a penaltis, fuera de casa y como local, con generaciones viejas y jóvenes, entrenadores experimentados y novedosos. Lo cierto es que Italia ya no tiene excusa y necesita medidas urgentes. Pero a todos nos gustaría responder esta pregunta. ¿A qué se debe esta caída del fútbol italiano? ¿Cuáles son las razones de su No, la caída del fútbol italiano, lo que te digo, las malas decisiones. La serie arrancó, pero no estaban preparados para tanto éxito que iba a tener en los 90. Y cuando empezó a caer, no supieron cómo arreglarlo todo. Marcas y lo de los árbitros fue algo crisis? increíble. En primer lugar, creo que el declive italiano viene dado por una falta de talento y la mala gestión de su cantera, ya que si miramos hacia atrás, Italia producía leyendas como churros. Antes había jugadores como Totti, Del Piero, Bueno, sí es verdad, ahorita tenemos a Chiesa, bro. Ahorita tenemos a Moise Kean, a ver si hace algo. Roberto Baggio o Paolo Maldini, mientras que hoy la producción de jugadores de élite se ha estancado. ¿Verdad? La plantilla actual de la selección italiana apenas cuenta con jugadores en el top 10 mundial, y la falta de delanteros contrastados es tan dramática que han tenido que recurrir a un nacionalizado argentino como Retegui, ¿No le digo? que se fue a jugar a Arabia. Pero la escasa aparición de nuevas estrellas no solo es fruto de una Y el cambio generacional de Italia no fue muy bueno. generación espontánea, sino de un trabajo de cantera que no se está gestionando de la mejor manera. Italia ha dejado de generar extremos y delanteros contrastados, y los que prometen apenas tienen oportunidades. El salto de la etapa juvenil a la Serie A se vuelve gigante, y la ausencia de filiales en el fútbol profesional acaba estancando muchas carreras prometedoras. Roberto Baggio ya denunció en 2013 que los clubes Si es que los clubes italianos no están invirtiendo mucho en las canteras como lo hacen en otros países. italianos invertían más en jugadores extranjeros que en locales, y esto provoca un claro perjuicio en el rendimiento de la selección. Y es que hasta hace un ¿Verdad? año seguía vigente el decreto Crescita, una normativa fiscal que permitía a los clubes italianos ahorrar hasta el 50% de impuestos sobre los fichajes extranjeros. Esta ventaja favoreció la inversión en el talento foráneo y ha supuesto que, en la actualidad, casi el 70% de los futbolistas del calcio ¿Ves? Es que me refiero también la gestión de los dueños, de los propietarios está mal. Por eso también cayó la selección italiana. Ahorita no hay jugadores, cualquiera juega en el Milan, cualquiera juega en la Juventus, cualquiera juega. Me refiero, el extremo de la Juventus es Yildiz, que es turco, y no debería ser un italiano. no sean italianos. Esto nos recuerda lo que sucedió en el Mundial de 1966, donde tras la sorprendente eliminación de Italia a manos de Corea del Norte, la Federación Italiana decidió prohibir la entrada de jugadores extranjeros para ¿Ves? Después de ese papelón hicieron algo. potenciar su talento local. Esta normativa duró la friolera de 14 años, y no fue hasta 1980 cuando se volvieron a abrir las puertas a los foráneos. Por otro lado, leyendas como Gianluigi Buffon o Fabio Capello han señalado que Italia pasó años intentando copiar el modelo de posesión de España,
Y también creo que no pudieron evolucionar el fútbol moderno. Ellos se quedaron en un fútbol muy de los 2000 y ya no están para el fútbol moderno. Olvidando lo que les hacía únicos, la disciplina táctica y la solidez defensiva. Oh, esa foto es mítica. Somos España, sentenció la mítica leyenda de la portería. Pero el principal problema por el que Italia ya no está en los mundiales no es que juegue mal, sino que ha dejado de competir. Sí, obvio, ya no es una potencia. En los momentos importantes. Y el miedo al fracaso se ha ido comiendo a generaciones de talentos consumidos por la ansiedad de devolver a Italia donde se merece. Que hace 25 años coleccionaba estrellas. Era la mejor liga del mundo. Considerada como la NBA del fútbol. Es que era la mejor liga del mundo, había estrellas. Me refiero al Milan. El Milan era una locura de equipo con la Juventus y el Inter. Está hoy a años luz de la Premier League. En ingresos, en estadios y en marketing. La falta de estadios en propiedad limita la capacidad de crecimiento económico de los clubes y los resultados de estos en las competiciones europeas. En competiciones europeas el Inter ha llegado de las últimas 3 finales, pero igualmente son cada vez peores. De hecho, la última Champions de un equipo italiano se remonta al año 2010, con el triunfo del Inter de Mourinho. Italia se ha convertido en la única nación campeona del mundo que se ha perdido 3 torneos consecutivos y es un gigante dormido que no tiene visos de despertar. Una generación entera de aficionados italianos... Es duro lo que pasó. Es duro lo que está pasando con la selección italiana, el declive de la Serie A, y este video nos resumió muy bien lo que pasó, todo lo del pago de los árbitros, y esperemos que este gigante dormido alguna vez vuelva a ser lo que fue en los años 90. Y si quieren seguir viendo más contenido como este, aprender de fútbol, suscríbanse al Embajador del Fútbol y nos vemos en un próximo video. Miren mi reacción a la FA Cup de los finalistas y mi opinión. Nos vemos en un próximo video. Bye.